Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a este Primera Plana, en el que hoy nos vamos a ocupar de un tema que durante los últimos 7 días, más de 7 días probablemente, está formando parte a diario de las portadas de los periódicos. Para algunos es un genocidio lo que Marruecos está cometiendo en el Sáhara Occidental. Para otros es simplemente una acción militar o policial para imponer el orden en esta zona. Lo cierto es que esto que quizá algunos pueden decir queda muy lejos de Asturias, no es tan lejano. Por ejemplo, porque afecta al menos a 200 asturianos, a 200 saharauis que residen en España, en Asturias más concretamente, y que viven, por tanto, muy de cerca, porque además tienen allí familia, lo que está ocurriendo en esa antigua colonia española. Unos saharauis que hasta ahora probablemente eran mucho más conocidos en Asturias, más que por ese conflicto que viven desde mediados de la década de los 70, pues porque muchos veranos los vemos en las calles, los vemos en los parques, a críos que vienen de allí, de esa zona, y que pasan el verano entre nosotros. Hoy hemos querido tratar este tema y con nosotros está el responsable o el portavoz, podríamos decir, de la comunidad de saharauis, de esa colonia de 200 saharauis que residen en Asturias, que es Moulay Hassan, y al que le damos la bienvenida ya. Moulay, buenas noches, bienvenido. Hay unos 200, nos decías, unos 200 sí, saharauis en Asturias. En Asturias, sí. Sí. La mayoría, ¿a qué edades pertenecen? ¿Cómo es el perfil del saharaui que vive en Asturias? ¿Son más jóvenes, más mayores? De todas las edades, sí. ¿Y por qué razones llegaron a Asturias? Pues nada, las razones es muy... Sabes que son de los campamentos de refugiados saharaui. Y desde el 91, desde 1991, cuando el alto fuego, pues como no hay ni guerra ni paz, pues la mayoría de los saharauis pues salieron hacia Europa, y precisamente sobre todo hacia España, pues para trabajar o hacer papeles, pero eso no quiere decir que están aquí para quedar. Si el día de mañana se necesita para cualquier cosa, para la guerra o para cualquier cosa, ellos estarán ahí donde deben de estar. Bueno, con nosotros está también Alberto Suárez, que es vicepresidente de la Asociación Asturiana del Pueblo Saharaui. Alberto, bienvenido. Tienes esta misma semana una rueda de prensa, afortunadamente de las más participativas de las últimas que se han celebrado. Quiero decir, a ver qué rueda de prensa consigue juntar sin excepción todos los sindicatos y sin excepción todos los partidos políticos, salvo el Partido Socialista, que es el único que no estuvo. Por lo demás, todo el arco parlamentario asturiano, incluso quienes no están en el arco parlamentario, no están representados en la Junta, también. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Es mucho. Es la sociedad civil asturiana, la opinión pública en su conjunto, la representación institucional y política, es decir, prácticamente todo ese arco, ¿no?, era el que nos estaba apoyando, porque en la rueda de prensa la hacía y la convocaba la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y el Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y era nuestra visión de la situación, nuestra información, y que contaba con la confianza y el respaldo de los que estaban a nuestra espalda allí de pie, que eran todos estos que nombraste, todos los grupos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales. Sí, organizaciones sociales. Bueno, pues la universidad estaba además por doble motivo, ¿no? Estaba nuestra presidenta Paz Andrés Sáez de Santa María, que es la presidenta de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, además es catedrática de Derecho Público Internacional de la Universidad de Oviedo. Qué mejor que ella, ¿no?, para precisamente hablar de un conflicto tan conocido, ¿no?, para ella. Durante esta semana en diferentes tertulias hemos hablado de ello y, bueno, muchos decían que efectivamente España, la mayoría de los contertulios que por aquí han pasado han coincidido en señalar que España ha abandonado al Sáhara, pero no la ha abandonado este gobierno, lo han abandonado prácticamente todos, ¿no? Remontándonos hasta la época de Felipe González. ¿Estáis de acuerdo en eso? Sí, no, y antes. El abandono es total desde el año 1975, en que el último gobierno de la dictadura, después de 100 años de colonización, entrega atados de pies y manos, es decir, nos lo entregan los
vende a los saharauis junto con el territorio, cuando lo entrega y lo reparte a través de los acuerdos tripartitos de Madrid de 1975 a Marruecos y a Mauritania, y comienza esa guerra que se le impone al pueblo saharaui de liberación nacional. Los diferentes gobiernos de la democracia española no denunciaron esos acuerdos y no asumieron su responsabilidad hasta el día de hoy, y pasaron pues desde el gobierno de UCD, el gobierno socialista con Felipe González, posteriormente el gobierno de Aznar y ahora el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Cuando es la sociedad civil precisamente la que decidió constituir las asociaciones de amistad y solidaridad y acompañar al pueblo saharaui. Es decir, todo el movimiento que hay de solidaridad con el pueblo saharaui nació desde la base. Es decir, los partidos políticos incluso no lo tienen incluido en su agenda, muchos de los partidos políticos, como una cuestión prioritaria, y ha sido la propia sociedad civil quien ha constituido en toda España más de 400 asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui que hay ahora mismo, y la fuerza tan grandísima que tienen con la causa más internacional, más importante y más solidaria que hay en este país es precisamente con el pueblo saharaui, la causa internacional más importante, ¿no? Y eso se refleja pues bueno, en la cantidad de actividades que se organizan y de denuncia durante todo el año, proyectos en los campamentos de refugiados, apoyo a los activistas en los territorios ocupados con la violación de sus derechos humanos. Y vivimos la manifestación del sábado pasado, el día 13, con más de 100.000 personas en Madrid, que no fueron convocadas por los partidos políticos, fueron apoyadas por partidos políticos y por sindicatos, pero era convocada por la coordinadora estatal de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui y la plataforma cívica pro referéndum del Sáhara Occidental. Moulay, tenéis, me imagino, contacto con familiares, con amigos. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué os cuentan? Porque asistimos, además de a la guerra que se pueda estar librando allí, a una guerra de vídeos. Si ayer o antes de ayer veíamos un vídeo del gobierno marroquí, hoy hemos visto uno del Frente Polisario, ¿qué es lo que está ocurriendo? No se puede saber, ¿verdad? Si quiero decir la verdad, no se puede saber, porque los medios de comunicación ahí no hay. Si puedes hablar con teléfono, si se logra hablar, por ejemplo, porque llamas y no hay forma de contactar. Entonces la información que llega de ahí es muy... A cuentagotas, ¿no? Sí. ¿Habláis, no obstante, alguna vez con familiares, amigos? Sí. ¿Y ellos qué os cuentan? No pueden contar nada. Por teléfono no puede estar todo Las controlado. Las comunicaciones están intervenidas, ¿no? Sí. Bueno, pero pues por lo menos algo, pues, hablarán en clave, quizá, ¿no? ¿O qué? Bueno, en clave, pero es muy difícil, la verdad. Hay informaciones que llegan de ahí, pues la última que tenemos, pues dicen que la gente no puede salir de casa, hay toque de queda y que pues, está todo controlado, o sea que no se puede. Entonces el ejército también está controlado a todo, o sea, todas las casas, todos los barrios, y no se puede hacer nada, o sea, no se puede. ¿Y se ponen de acuerdo en cuanto a víctimas que puedan haberse producido? Porque ni ahí hay mucho acuerdo, ¿no? Bueno, dicen que son 35 los que están contados, lo que la gente conoce, por ejemplo, como personas fallecidas, que son 35. Y los heridos, pues no se puede saber, son muchos. Y no se puede saber porque no se van a los hospitales, van a las casas. Como no se pueden visitar las casas, pues no sabe lo que hay en cada casa de heridos o de desaparecidos. O sea que no, es muy difícil saber eso. ¿Cómo creéis que va a acabar esto, Alberto? Bueno, ¿cómo va a acabar? Vemos cómo empezó. Y como empezó mal, pues realmente tiene mala solución. Yo quería decir, al hilo de lo que preguntabas antes, yo prefiero creer desde luego creo primero a las víctimas que a los verdugos, ¿no? Uno de los verdugos, o responsable de los verdugos, estuvo ayer visitando al ministro del Interior, el ministro del Interior marroquí, que vino a dar su versión. Y lógicamente esa versión parece ser que es aceptada y dada como buena y aceptada por nuestro ministro del Interior, ¿no? ¿Qué esperaba? Que viniera el ministro del Interior marroquí a decir la cantidad de barbaridades y atrocidades que están cometiendo en el ayuno, en el territorio. Él nunca va a contar eso, es decir, un verdugo no se investiga nunca a sí mismo. Va a la Fiscalía marroquí y como la ministra se daba por muy satisfecha porque la Fiscalía marroquí dijo que iba a investigar todo esto y a poner luz. Bueno, si estamos hablando de una dictadura feudal, la dictadura marroquí, el régimen marroquí, no hay separación de poderes, es decir, toda forma parte de ese entramado político-administrativo que es el Magzen, controlado por el rey directamente, y ahí no hay ningún tipo
no va a haber ningún tipo de transparencia ni ningún tipo de investigación, es decir, no se van a investigar ellos a sí mismos, ¿no? Entonces yo prefiero creer, desde luego, a las víctimas y nunca cometeré la frivolidad, y pienso que cualquier persona decente y honrada no va a cometer la frivolidad de situar en el mismo plano al agresor y al agredido, ¿no? Cuando se pide desde el gobierno contención a las partes. Pero bueno, ¿a quién estás pidiendo contención? A los que entran armados hasta los dientes, la policía, el ejército, los antidisturbios, contra los que se pueden defender única y exclusivamente una población pobre, desarmada, pacífica, como se estaba manifestando. Es decir, es que es una cuestión que es de pura lógica, ¿no? Pedir contención a una parte que es la que se está defendiendo, ¿no? Y no, la contención y la condena hay que hacerla realmente a quien está ejerciendo desde el poder de un Estado como es el Estado marroquí toda esa violencia, ¿no? Es que este es un manual, con la mano es el manual de terrorismo de Estado, es decir, una población indefensa, pobre, abandonada y sometida, y que está siendo agredida por las Fuerzas Armadas y por el Ejército, o sea, por el Ejército y por las fuerzas antidisturbios y policiales, desde luego, pues bueno, la cosa cae por su propio peso. No hace falta tampoco, pues, tener grandes luces para imaginarse lo que está ahí ocurriendo, ¿no? Lo que, como decía Mulay, pues sí, se sabe alguna cosa, ¿no? Porque bueno, los activistas logran a veces contactar con nosotros. Dicen que en el propio desmantelamiento del campamento ya hubo muertos allí, ellos los vieron, ¿no? Los vieron cargar en los camiones y desaparecer con ellos. Hay muchos desaparecidos. Sabemos Marruecos cómo trata el tema de los desaparecidos. Desde el año 1975 hasta el día de hoy hay más de 500 desaparecidos saharauis de los que no se sabe absolutamente nada, es decir, están muertos. Hay muchos desaparecidos ahora mismo que se supone que no van a aparecer. Marruecos ahora va a disponer de un tiempo con los medios de comunicación, el territorio cerrado, a testigos, a los medios de comunicación, alguna barbaridad estás cometiendo. Va a dejar que pase el tiempo suficiente para limpiar todo eso. No sé qué hará con los cadáveres, cómo se va a deshacer de ellos. Me imagino que tirándolos al mar, como hizo ya en otras ocasiones, o incinerando, o metiéndolos en fosas comunes, y después de cierto tiempo presentar la paz de los cementerios, ¿no? Cuando de alguna manera se le fuerce a que abra el territorio, a que informe sobre qué es lo que realmente está ocurriendo ahí, pues va a decir que bueno, que nada, que los desaparecidos que los busquen, que aquellos que saben, ¿no? Dónde están los desaparecidos, si no llegaron a sus casas, que los busque su familia a ver dónde están, ¿no? Hay un auténtico genocidio y algún día se sabrá, porque es muy difícil ocultar estas barbaridades todo el tiempo. Se va a saber realmente lo que está ocurriendo ahí, es decir, después los avasallamientos de sus viviendas, ¿no? Entran en las casas, las saquean, incluso los colonos acompañados por la policía violan a mujeres, se sabe que hubo violaciones de mujeres, golpean a los niños, cometen robos dentro de las viviendas saharauis, incendiaron sus comercios y sus vehículos, es decir, están sometidos dentro de su casa sin ningún tipo de defensa. Los están concentrando en campos de fútbol a los detenidos, es decir, como eso, si hacemos un poco de memoria, sabemos lo que ocurrió con la operación Cóndor en Argentina y en Chile. Los están recluyendo incluso en colegios de los críos, porque no tienen ya suficientes sitios donde meter a los detenidos, ¿no? Están buscando a los jóvenes casa por casa, sacándolos y acusándolos, pues, de activistas, y encima ahora, pues bueno, los quieren identificar, como el ministro de Marroquí ayer daba a entender, de que podían tener alguna relación con Al-Qaeda, es decir, utilizar una cosa tan sensible como es el terrorismo, ¿no? Con esos fines de intentar achacar al pueblo saharaui, un pueblo que durante 35 años nunca ejerció ningún tipo de acto de fuerza y está demostrado contra población civil, sino que se defendió en el campo de batalla con su ejército, cuando esos 15 años de guerra hasta 1991 fue en campo abierto y fue una guerra, vamos, con su armamento pura y dura, una guerra regular, ¿no? Pues bueno, estas barbaridades las estás escuchando, y lo malo es que desde ciertos ámbitos se dé crédito y se intente justificar eso como bueno que podría ser, y creando esa duda, ¿no? El vídeo que han mostrado las autoridades marroquíes viene a decir, o intenta demostrar, que también se cometieron tropelías por parte de los saharauis, ¿no? No, yo considero, vamos a ver... ¿Qué opináis de ese vídeo? Sí, no, es que cualquier pueblo sometido, y según el derecho internacional, y ocupado, y que está siendo violentado y sus derechos humanos violados, tiene derecho a defenderse. Es
Es que eso, según la legalidad internacional, así se lo reconoce. Es decir, una persona agredida tiene que defenderse, ¿no? Y en este caso fueron agredidos bestialmente y brutalmente, fueron con armas, fueron a sangre y fuego. Es decir, que esperaban que los saharauis lo que pudieran tener a mano como defensa no la iban a utilizar. Pero bueno, es que esta proporción también que maneja Marruecos, de que hay 9 policías, 9 militares muertos y 2 saharauis, vamos, es que esa proporción se sabe que es una mentira, algo que están ocultando, de que no, la proporción, si realmente hay 8 militares, marroquíes muertos, que no lo sabemos, pero posiblemente los pueda haber, pues hay que multiplicar por muchas las cifras de los civiles saharauis muertos. Mulay. Lo que decía, o sea, que no se puede estar así con las manos atadas mirando a la gente que viene armada y viene para matar. ¿Qué? La gente no puede hacer nada. Si hacen algo, pues se ve solamente lo que hacen ellos. Si cogen un cuchillo o una piedra o lo que sea, eso es lo que se mira. No se mira esos armamentos, ese fuego que hacen ellos. Hombre, eso no es justo. Sí, yo no puedo mirar, no puedo quedar así con las manos cruzadas y viendo uno que viene a matarme o a hacerme cosas que yo puedo defender. ¿Qué población hay en el Sáhara Occidental? Decían antes más o menos similar a la de Avilés. ¿Puede haber? ¿O qué población más o menos? No se sabe. No hay un censo fiable, es decir, no se puede saber. Marruecos inyectó muchísimos colonos al territorio, pensando que de esta forma, si se celebraba un referéndum de autodeterminación y podía incluir que colara esos colonos dentro del cuerpo electoral que iba a decidir el futuro del territorio, pues realmente hizo más de una marcha verde. La hizo en el 75, pero después inyectó al territorio muchos colonos que, con el fin de contrarrestar a la población saharaui. Realmente no se sabe. No tenéis un cálculo aproximado. ¿Por qué creéis que el gobierno español está actuando así? ¿No se intromete? Le acusáis incluso de pasividad, no condena incluso, lamenta, pero no condena. ¿Por qué creéis que se está actuando así? ¿Por no hacerse más enemigos con Marruecos? ¿O cuál creéis que es la razón? No sé, yo creo que esa parte de los intereses, yo creo que también que, no sé, creo que el gobierno español no puede actuar, no puede hacer nada sin consultar con Marruecos. Yo creo que el que está llevando a España es Marruecos. El que está llevando a España ahora es el reino marroquí, es el que está está ejerciendo política aquí. Hace lo que le digan, o sea, que si le dicen mañana hacer esto, lo hace, seguramente que lo hace. Porque no veo yo algo así concreto que... Alberto, ¿por qué crees tú? Sí, sobre este tema. Es un síntoma de debilidad clara de la diplomacia española. Las relaciones de España con Marruecos siempre estuvieron basadas no sobre la amistad, que España dice que hay que basarlas sobre la amistad y que están basadas sobre el chantaje. A los hechos y a la historia habría que remitirse, ¿no? Marruecos siempre que quiere conseguir cualquier cosa de España utiliza el chantaje. Eso no es ser amigos, eso es condicionarte de muchas maneras y de la forma peor posible, ¿no? Que es un amigo que te chantajea, pues poco amigo puede ser, ¿no? Entonces es esa debilidad en la diplomacia, ese complejo de España de que siempre tiene que estar escudándose pues en otras cosas, ¿no? Tirando la pelota al tejado de Naciones Unidas, o siempre, nunca intentando pues tener una iniciativa propia, ¿no? Y después poner los intereses económicos, políticos y geoestratégicos por encima de los derechos humanos. Esto ya es una desvergüenza, ¿no? Ningún país democrático, Occidente, siempre somos los que vendemos la imagen de que precisamente en Occidente fue donde surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, y que nos vanagloriamos y que eso sirvió para mucho. Desde luego lo que no puede es ahora mirar para otra parte cuando se están violando los derechos humanos de una manera tan clara y anteponer otros intereses por encima
por encima de esos, ¿no? Es una vergüenza realmente, y no se esperaba de este gobierno, que precisamente cuando accedió al poder era precisamente defendiendo la legalidad internacional, la salida de las tropas de Irak, que así lo hizo correctamente, y diciendo que iba a ser ante Naciones Unidas y ante cualquier organismo uno de los países defensores de toda esta cuestión. Estamos viendo cómo ese mensaje se le cae, se derrumba por sí solo con estos acontecimientos que están ocurriendo, además con un pueblo hermano sobre el que España todavía tiene mucha responsabilidad, ¿no? Que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Es decir, no es que nosotros, ¿por qué se nos exige tanto si no tenemos nada que ver con el tema? No, es que España, según la legalidad internacional, sigue siendo la potencia administradora del territorio, porque un país, como hizo España en 1975, no puede traspasar la administración del territorio a otra potencia sin previamente haberse autodeterminado el pueblo saharaui. El pueblo saharaui nunca se autodeterminó, por lo tanto esos acuerdos son ilegales, y España sigue siendo, a los ojos de Naciones Unidas, la potencia administradora, y quien tiene la condición de país ocupante es Marruecos. España sigue siendo, de hecho, el país que tiene mucho que decir sobre ese terreno, al igual que hizo, bueno, es que además está muy claro, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo de lo que hizo Portugal con Timor. Fue en la misma época, fue en 1975. Portugal estaba colonizando Timor Oriental, y lo abandona, Indonesia ocupa el territorio, y Portugal encabezó ante Naciones Unidas y ante las organizaciones internacionales, como país y como gobierno, como una cuestión de Estado, el derecho a la autodeterminación del pueblo de Timor, y hoy día Timor Oriental celebró su referéndum de autodeterminación y es un país miembro de Naciones Unidas, ¿no? Eso es lo que se le exige precisamente a España, que encabece ante los organismos internacionales una posición firme de digna defensa de los derechos del pueblo saharaui, y que por eso no tiene por qué llevarse mal con Marruecos, y nosotros tampoco queremos llevarnos mal con el pueblo marroquí. Lógicamente le tenemos mucho respeto, pero que no sea a cambio de utilizar como moneda de cambio la cuestión del Sáhara y de los saharauis, ¿no? Para llevarse bien con Marruecos y ceder a esos chantajes. Mulay, no sé si quieres añadir algo. Bueno, sí quería preguntaros, quizá hasta ahora, a nivel de calle, a nivel más popular, conocíamos al pueblo saharaui. Bueno, sí es verdad que de vez en cuando salen noticias, pero normalmente en los medios de comunicación las noticias son como pescado, enseguida caducan y llega otra noticia que se superpone sobre esta, y a partir de ese momento ya casi no se sabe de la anterior. Pero a nivel popular, todos los veranos, al menos los medios los sacamos porque vienen una buena cantidad de niños que aprovechan para conocer, en una zona desértica, pues aprovechan para conocer el contraste absoluto que es Asturias con donde viven habitualmente, para operarse de algunos problemas visuales que suele tener el que vivan en las arenas del desierto, etcétera. Me imagino que he tenido oportunidad de entrevistar a algunas de esas madres de adopción por unos meses, por un verano, de estos niños. Me imagino que muchas estarán preocupadas, porque algunas, cuando las entrevistabas y tenían que despedir después a esos niños, lloraban como si fueran sus hijos. Estarán preocupados por lo que esté pasando allí, me imagino, sí, ¿no? A muchos asturianos. Sí, vamos a tranquilizarlos, porque efectivamente hay una confusión. En los campamentos de refugiados saharauis que están situados en Argelia, en la región argelina de Tinduf, los cuatro campamentos que hay allí llevan el mismo nombre de las ciudades del Sáhara ocupado. Entonces a veces si les suena Ayun y lo relacionan con el niño que traían, que pertenecía al Ayun de los campamentos de refugiados saharauis y no al Ayun de los territorios ocupados. Nosotros no traemos niños de los territorios ocupados, ya nos gustaría, sino que vienen de los campamentos de refugiados. Y decir que es muy importante efectivamente el contenido político que tiene este programa, porque los niños saharauis son los mejores embajadores de la causa de su pueblo, ¿no? Donde llegan a la familia donde están, la familia comienza acogiendo a un niño, quiere hacer una obra de caridad o una buena labor, y comienza acogiendo a un niño, pero después termina comprendiendo de dónde viene ese niño, cuál es la situación, por qué están allí su familia, qué problema es el que hay, y terminan implicándose en la causa del pueblo saharaui, con un efecto multiplicador, porque esos niños no solo sensibilizan a su familia directa de acogida, al padre, madre de acogida, sino que sensibilizan después a todo un entorno, es decir, tiene un efecto multiplicador de solidaridad, porque a vecinos, amigos, a los médicos donde van, a la tienda, es decir, hay un efecto que está creando que de cerca de 10.000 niños que vienen a España desde el principio de los años 90 hasta ahora, pues se crean unos lazos muy fuertes, ¿no? Un enganche sentimental muy fuerte entre los niños y las familias de acogida, que lógicamente la causa del pueblo saharaui, si hoy día en la sociedad civil española está muy interiorizada, es precisamente gracias a que estos pequeños pues logran
el que abrir y ser esos embajadores tan necesarios para esta causa. Pero como tú bien dices, os habrán llamado familias de acogida de este tipo de familias, sí, pero bueno, les podemos tranquilizar que no. Tranquilizamos de que no tiene nada que ver en el Sáhara ocupado, donde están ocurriendo todas estas barbaridades, con los campamentos de refugiados saharauis que están administrados por el Frente Polisario, están en territorio argelino, a salvo de las barbaridades que comete el régimen marroquí, y que no hay ningún problema con estos niños ni con esa población. Decíamos antes que en la rueda de prensa que disteis hace unos días, el 12 de noviembre, estuvieron todos los partidos políticos, todo el arco parlamentario, menos el PSOE. Sin embargo, en la Junta sí se aprobó una moción de condena también con el voto del PSOE. ¿Por qué creéis que ocurre esta situación y por qué creéis que no estuvo en la rueda de prensa? Bueno, no hay una unanimidad. Yo quiero distinguir entre el Partido Socialista y sus bases y la cúpula dirigente y el gobierno. Dentro del Partido Socialista Obrero Español ahora mismo creo que hay unas contradicciones muy fuertes sobre esta cuestión. Hay una presión muy fuerte de sus bases y de cuadros intermedios del partido y de diputados incluso, que están presionando al partido de que qué están haciendo, que qué barbaridad es esta, que a día de hoy el gobierno no haya condenado estas barbaridades, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, a la rueda de prensa me imagino que igual los pillamos como un poco indecisos, ¿no? Sí, se les invitó. Ellos querían querían consensuar un comunicado que, bueno, de alguna manera me imagino que querrían suavizar alguna situación que se pudiera dar en la rueda de prensa, pero era la rueda de prensa de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y era nuestra visión, y no íbamos a permitir desde luego ni entregar ningún comunicado que no fueran nuestras propias palabras a través de los testimonios que estábamos recibiendo y de nuestro propio posicionamiento. Si estaban de acuerdo, bien, y si no, pues mira, pues no acudieron, pues bueno, ellos mismos tendrían que explicar a la sociedad asturiana el por qué no estaban ahí. Pero bueno, es muy positivo que desde luego el Parlamento asturiano haya realizado pues esta declaración de condena sobre estos acontecimientos, y ya tiene una posición de dignidad como otros muchos parlamentos. Ya son 11 con el Parlamento asturiano a día de hoy que ya condenaron esta situación, al contrario del gobierno central, y esperemos que alguno más de los próximos días. Como decíamos antes, será esta una noticia más que cuando venga otra más importante caiga encima y la borre completamente, como también explicaba Alberto, una vez que ya se logren borrar las pruebas de lo que allí pudiera haber ocurrido y se deje pasar a los medios de comunicación, no se van a encontrar con nada. ¿Pasarán de nuevo años y años y seguirá siendo la misma situación, o cómo creéis que esto puede continuar? Nosotros estamos preparados, efectivamente, sabemos que las noticias son así. Cuando el caso Aminetu Haidar, pues hubo también un gran revuelo de los medios, se dirigían a nosotros todos los días, estuvo en el candelero mientras se interesó, y así como se solucionó, así se enfrió, ¿no? Esto va a pasar exactamente lo mismo, estamos preparados, es decir, mañana va a surgir otra noticia que va a dejar pues todo eso, pero para eso estamos precisamente todas las cerca de 400 asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, los partidos políticos que nos apoyan, otras organizaciones sociales, para estar todos los días, y no es a través de los medios de comunicación porque no nos atienden, sino en las redes sociales, que son muy importantes, y de denuncia en charlas, en conferencias, en coloquios, allí donde estemos, desde luego, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos denunciando la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental pues muy a menudo. En 2008 hicimos unas jornadas sobre los derechos humanos que organizaba la asociación aquí en Asturias, de mucho éxito de público. Es decir, nosotros eso desde luego que no lo vamos a dejar pasar, y efectivamente o hay una solución inmediata al problema, y hay una presión muy fuerte también sobre la dirección del Frente Polisario en los propios campamentos de refugiados y sobre el Ejército de Liberación saharaui, por si en el plazo de muy poco tiempo no se ve una salida a esta situación. Ellos, como les reconoce el derecho internacional, tendrían y se verían obligados a retornar a las armas. Ellos lo que no van es a dejar esta situación que se pudra otros 35 años, desde luego, y ahora más que nunca yo creo que esto debe de servir para buscar una solución definitiva al conflicto, y no puede ser otra que a través de la convocatoria y celebración de un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro. Si Marruecos quiere incluir en la pregunta del referéndum, y el Frente Polisario está dispuesto a aceptarlo, que sea la integración en Marruecos, la autonomía, pero que también figure la opción de la independencia, que eso es lo que Marruecos se niega tajantemente y por eso tiene bloqueada la situación. Quiere una solución al conflicto
conflicto que pase por soberanía sí o sí, es decir, una autonomía, como si se tratara de una cuestión de descentralización interna de Marruecos, no de un proceso de descolonización inconcluso, o la integración. Entonces, lógicamente, el pueblo saharaui eso nunca lo puede aceptar. Si aceptamos ir a ese juego, ir a un referéndum de autodeterminación libre, transparente y democrático, la opción de la independencia debe de figurar dentro de la pregunta del referéndum, y ese es el escollo que está bloqueando cualquier salida. Autodeterminación quizás es una palabra que no le gusta demasiado al gobierno, por aquello de que en España hay algunas regiones que están solicitando también asuntos similares. Pero eso sí que sería una cuestión incomprensible, en el sentido de que estamos hablando de un proceso de descolonización inconcluso que se encuentra en el seno de Naciones Unidas. Es un conflicto internacional con más de 50 resoluciones que reconocen al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación. Eso no es que cualquier grupo político en cualquier autonomía de España o de otro sitio diga, bueno, pues yo quiero la independencia. Bueno, no es un conflicto internacional, es un problema interno del país donde se ubica o donde actúa el partido concreto. No, esto es un proceso de descolonización, es un conflicto internacional, es la última colonia de África que todavía está pendiente de descolonización, y todos los años se ve en la cuarta comisión de descolonización, y además es la única que se encuentra en estos momentos en el dossier de Naciones Unidas, que se ve cada cierto tiempo, se examina la situación del Sáhara Occidental. Lo que pasa es que hay un bloqueo ahí por parte de Marruecos con el apoyo de Francia y también a veces España, que también va un poco a remolque de esa situación, y eso es lo que está bloqueando el que haya una solución. Si la solución es muy fácil, el cuerpo electoral ya está definido, no es una cuestión técnica. La MINURSO ya estableció el cuerpo electoral que va a votar con derecho a votar en ese referéndum, y lo único es que haya la voluntad política por parte del gobierno de Marruecos de desbloquear la situación y buscar una solución al conflicto, que es una solución democrática. Es una región pobre, sin recursos. ¿Por qué tiene tanto interés Marruecos en no permitir que se independice? Marruecos en su ideario tiene la cuestión del imperialismo, ¿no? Marruecos dice que siempre fue un imperio, que su territorio llegaba hasta San Luis de Senegal por el sur y después ocupaba ciertas territorios de Argelia que todavía reivindican, Ceuta y Melilla, incluso las Canarias las incluye dentro de su mapa del Gran Magreb. Y después hay riqueza, lógicamente, hay mucha riqueza dentro del Sáhara Occidental. Está el Banco Pesquero, que es el más importante del mundo, hay fosfatos y también hay otra serie de minerales, incluso prospecciones petrolíferas que se hicieron en la zona y que detectaron, de que hay también riqueza petrolífera. Y después es la situación también de hegemonía dentro de del propio Magreb, o sea, de la zona, ¿no? Marruecos quiere ser hegemónico en contra de Argelia, que es un país más potente, más rico, y no quiere perder ningún tipo de influencia y de oportunidad. Eso es también, ahí se juega también en ese tablero geoestratégico, ¿no? Por último, yo creo que casi es lógico que sea Moulay el que termine esta entrevista. Los 200 saharauis que me dice viven aquí en Asturias, ¿están de paso? ¿Piensan quedarse aquí? ¿Su aspiración es volver a su país? No, los saharauis, lo que están viviendo aquí es como los demás. Por ejemplo, si estos días pasados pues, se hicieron unas grandes manifestaciones en los campamentos de refugiados delante de la presidencia saharaui, donde la MINURSO pidiendo que se tome una solución estricta y rápida, pues ellos están también haciendo lo mismo. O sea, que están pensando lo mismo que lo están pensando los demás saharauis. Que el día de mañana, si no se arregla esto, si hay que volver a la guerra, ellos van a ser los primeros. No son los que están aquí solo en Asturias, sino todos los que están en España. Y de hecho pues están participando en todas las concentraciones y en las manifestaciones y pidiendo lo mismo. O sea que no... Pues les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado precisamente cuando el tema está absolutamente candente y de actualidad aquí en este Primera Plana de Teleasturias. Moulay Hassan, decíamos, portavoz, responsable de la comunidad de esos 200 saharauis que hay en Asturias. Gracias por estar con nosotros. Y Alberto Suárez, que es el vicepresidente de esa Asociación Asturiana del Pueblo Saharaui. También, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y dar voz al pueblo saharaui. Muy bien. Hemos querido, desde luego, ocuparnos de este tema que es actualidad y que, como ven, también tiene su parte de actualidad en Asturias. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y a la vuelta, como siempre, conocemos a una de esas ONGs y asociaciones que trabajan por y para Asturias.
¿Qué tal, amigos? De nuevo, bienvenidos a este Primera Plana. Aquí estamos después de esa pausa para la publicidad y nos vamos a ocupar, es temporada de ello, la mayoría de los llagares ya han acabado de mallar la sidra. Nos vamos a ocupar hoy precisamente de eso, de la sidra asturiana. Vamos a saber cosas de la bebida típica de nuestra región, cuya paternidad parece discutida en los últimos años. Hemos querido indagar en este asunto y con nosotros está hoy José María Osoro, que es el presidente de la Asociación de Lagareros Asturianos. José María, bienvenido. Muy buenas. ¿Se trata de poner aquí en entredicho quién es el padre, quién ha inventado la bebida típica asturiana, la sidra, los asturianos, los vascos, o no es eso? Hombre, yo creo que hay que huir de ese tipo de polémicas. Realmente la sidra tiene una historia historia internacional. Asturias podemos decir que tiene una posición destacada dentro de esa historia de la sidra, pero lo que tenemos que fomentar es la cultura internacional de la sidra, hacer mercado entre todos de sidra y luego ya veremos cada uno, digamos, qué parte de ese mercado, de ese pastel se lleva, pues bien por calidad, bien por presencia, por difusión, por promoción. Pero nosotros no nos gusta entrar en ese tipo de polémicas y lo que sí nos gusta y no podemos obviar es poner encima los datos históricos. Es decir, en Asturias las primeras noticias sobre sidra que algunos discuten sería ese Citos del cual Estrabón hablaba aproximadamente en el 40 a.C. y luego vemos que en la Edad Media ya hay una serie de noticias ciertas, ¿no? y de vestigios claros donde se menciona la sidra. Tendríamos que remontarnos en torno al año 780, fundación del monasterio de Obona en Tineo y documentos de esa época que hay multitud de ellos, ¿no? Esto, si hacemos lo mismo en el País Vasco, pues prácticamente estamos hablando del año 1300 y pico, ¿no? Para ver la mención sobre sidra, no sobre pomaradas ni sobre manzanas, que lógicamente en ambos sitios es anterior, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos para analizar desde el punto de vista histórico, pero que no es para sacar pecho ni uno ni otro, es simplemente, yo creo que sí nos da un cierto valor añadido a la sidra asturiana y es interesante a veces presumir de ello, ¿no? Pero lo interesante es la cooperación que existe entre ambas partes y con otras zonas sidreras de Europa. La única en toda la Unión Europea que tiene denominación de origen es la sidra asturiana, ¿no? Tampoco es exactamente cierto, es así, es que a veces... Ahora hablamos de ese artículo donde se dicen todas estas cosas de The Guardian y, bueno, sí, hay veces que se habla con cierta ligereza. Yo entiendo que este es un tema que suscita, digamos, mucha simpatía y participa, digamos, muchos ciudadanos de él. Eso es muy buen síntoma y muy buena señal, nosotros lo apreciamos, pero el caso, por ejemplo, de las denominaciones de origen, pues en Europa hay 4 denominaciones de origen de sidra y la asturiana es la 4ª, y hay otras 5 indicaciones geográficas protegidas de sidra. Bueno, eso está bien porque lo que hace es diferenciar zonas sidreras y está tipificando cada una de esas sidras. Eso es positivo. No podemos entrar en esto de nos la quitaron, como alguna vez se habló en esa dinámica, ¿no? De a ver si nos quitan la denominación. No, la denominación es la nuestra. Sidra de Asturias solo puede ser nuestra. Quizá deberíamos haber empezado por ahí, pero todo esto viene por ese artículo que ha publicado el periódico The Guardian y en el que ninguno de los lagares del Principado figura en la lista de esos 10 mejores de España. Y entonces también se habla de que se atribuye este invento de la sidra a los vascos y no a los asturianos. Bueno, ¿qué podemos decir de todo eso? Sí, ahí habría dos partes importantes a matizar, ¿no? Por un lado, el artículo, si uno lo lee, se encuentra que lo que es desafortunado es el titular, es decir, habla de las 10 mejores sidrerías de España, cuando en realidad es un artículo más en la dinámica de literatura o periodismo de viajes, ¿no? Y bueno, está describiendo una zona concreta de España que es Guipúzcoa. Se queda simple y llanamente en eso, en describir la sidra en Guipúzcoa, y habla de 10 sidrerías en Guipúzcoa. O sea, serían las 10 mejores de Guipúzcoa. Exactamente, lo desafortunado es el titular. Hombre, querer llevar esto más allá me parece que no da mucho de sí, ¿no? Y nosotros sí queremos resaltar que, bueno, ha habido apariciones y bastante destacadas de la sidra natural asturiana en ese mismo medio o en otros medios internacionales. Y unas veces, pues, sale la sidra vasca, otras veces sale la francesa y otras veces sale la asturiana.
Pero vamos, que tampoco les ha enfadado a ustedes, ni es que reclamen la paternidad de forma airada, como algunos dicen. No, vamos a ver, sí es cierto que nosotros, nuestra historia, nuestra cultura sidrera y el arraigo de esa cultura sidrera en la sociedad quizás sea único, y así es reconocido por expertos de otros países. Bueno, yo creo que de eso sí podemos presumir, sin caer en el chauvinismo, sin mirarnos en exceso al ombligo, que a veces se puede caer en eso, pero sí es cierto que podemos estar orgullosos de que nuestra sidra, por lo que parece, es una de las sidras, digamos, primitivas en cuanto al arco atlántico y, por lo tanto, de las sidras que luego se trasladaron al Nuevo Mundo. En ese sentido, sí podemos decir, con datos históricos encima de la mesa, que nuestra sidra puede ser de las pioneras. Pero bueno, noticias de sidra lo hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o sea que sería un poco ridículo el entrar en esa dinámica, ¿no? Lo que sí tiene especial nuestra sidra es que en algún sitio más se escancia la sidra, ¿o no? No, es en el único sitio que hay esta forma de servicio peculiar y que para nosotros, lejos de huir de ella, como también hay cierta polémica sobre este tema, nosotros entendemos que el escanciado, cuando se realiza en buenas condiciones por un buen profesional, es un valor añadido. No solo es una forma de diferenciar el producto, que ya es en sí algo importante, sino que es un plus de servicio. Es decir, no hay ninguna bebida en el mundo, por muy compleja que sea esta bebida, que se sirva exactamente la porción que vamos a beber y se te dé en la mano. Esto que aquí se ofrece a precios populares, en cualquier otro sitio, si nos trasladamos, deberíamos pensar cuánto costaría ese servicio y cómo estaría considerado, ¿no? Entiendo que es un servicio, insisto, de lujo, cuando se desarrolla en buenas condiciones, es un servicio de lujo a precio popular, y eso también debemos saber valorarlo, ¿no? ¿No se pierde un poco esa tradición con la moda de los escanciadores automáticos que ya hasta muchos tenemos en casa y lo vemos también en los bares ya? Bueno, eso tiene su sitio. Yo tampoco me gusta posicionarme en contra de esos artilugios, ¿no? Entiendo que tienen su sitio y ayudan también a la comercialización de sidra. Eso pues puede salvar, digamos, la problemática de cómo se arregla uno en su casa, ¿no?, dentro del hogar, pues para consumir sidra. Bien, puede ser una salida oportuna. También en otras zonas donde no dominan en temas de exportación, pues el acompañar una maquinita de estas a la botella o al estuche o a la caja de sidra, pues puede ser positivo. Y nos consta que se está comercializando, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Y además que en ese sentido hay empresas asturianas que son pioneras en este asunto, otro tema que se cuestionaba, ¿no? Ahora, yo en una sidrería en Asturias, una sidrería que se precie, a mí lo que me gusta es que me eche la sidra un escanciador, un buen escanciador, ¿no? Igual que me gusta que la sidra esté en las mejores condiciones posibles, que sea una sidra de calidad, que esté a su temperatura, bien, pues como le gustaría a un consumidor, por poner un ejemplo, de cerveza, en la fiesta de la cerveza en Múnich, pues que esa cerveza salga de la caña y digamos como mandan los cánones, ¿no? Yo pienso que sin pecar de excesivo purismo, el servicio es especial, aporta una calidad porque nos traslada una serie de sensaciones que si no se escanciase la sidra no tendríamos. O sea, al evaporarse el carbónico y oxigenarse con esa violencia, hay aromas que nos llegan a la nariz que de otra forma no nos llegaría cuando dejamos la sidra muerta, y de ahí también ese ritual de que se debe beber con cierta continuidad, no voy a decir de un trago porque hay que pararse, hay que recrearse en la sidra, pero todo eso va conectado y tiene un porqué. Los vascos además no escancian la sidra que ellos toman, ¿no? Bueno, ellos la vierten desde cierta altura, unos 30 40 centímetros, pero no es el rito del escanciado. Además, tradicionalmente rechazan nuestro rito de escanciado porque entienden que es nuestro y, allí hubo algún intento de introducirlo y no cuajó porque la mayoría de los lagareros y la mayoría de los consumidores vascos rechazaban el adoptar, digamos, una tradición que es nuestra.
nuestra. Hablaba de la sidra a precios populares. ¿Se puede decir de sus palabras que la sidra es barata, que va a subir quizá, o que tendría que ser más cara? ¿Qué nos puede decir? Bueno, este es un tema también recurrente, ¿no?, en nuestro sector y en ambientes sidreros. Vamos a ver, nosotros como Asociación de Lagareros en ningún caso recomendamos precios ni subidas ni bajadas. Lo que sí nos gusta es trasladar al público la realidad, ¿no? Y la realidad hoy en día es que estamos elaborando la sidra más barata de toda Europa. Y por otro lado, que si lo comparamos con otros productos que hay en hostelería, pues llegaríamos a conclusiones asombrosas. Es decir, si hablamos del mismo volumen de bebida, la sidra natural asturiana en estos momentos, en precio de venta al público en hostelería, es más barata que el agua mineral embotellado. Hombre, no sé si fallamos algo en la comunicación, pero cualquier ciudadano o ciudadana que conozca un lagar y sepa en qué condiciones se hace la sidra y sepa un poco el proceso, la tradición que hay detrás y los desvelos que conlleva, pues hombre, sabrá que hay un esfuerzo, que hay un tiempo vigilando esa sidra, viendo cómo evoluciona, hay unos riesgos, hay unas preocupaciones y evidentemente el precio es un precio muy popular. Si a eso le añadimos la parte que le toca a la hostelería asturiana, es decir, un servicio especializado del que hablábamos antes, hombre, todavía se hace notar más ese precio tan bajo. A partir de ahí, y viendo en los tiempos que corren, bueno, y sobre todo esta época de crisis que estamos pasando, sí he de subrayar también que la inmensa mayoría de los lagareros desde hace bastantes años no han trasladado los costes que se han ido generando, pues que yo recuerde desde la época que se implantó la etiqueta. Y desde entonces a esta parte ha llovido mucho y se ha adquirido tecnología, maquinaria, las propias etiquetadoras, la misma etiqueta ya es en sí un coste a añadir, ¿no? Pienso que en la mayoría de los asociados nuestros no está, digamos, el que se disparen los precios, ¿no? Eso creo que todo el mundo es consciente de que la sidra también es muy popular por ese precio, ¿eh? Ahora, cada marca decide sobre su política de precios y si lo cree oportuno, pues unos hay que cada año suben el IPC, otros no lo suben todos los años el precio y de repente cada 2-3 años pues tiran al alza un poquitín. Yo creo que la sidra sigue siendo un producto muy, muy asequible para los asturianos y sobre todo si tenemos en cuenta la relación calidad-precio, yo creo que se puede seguir pasando muy buenos momentos en torno a una botella de sidra. ¿Es la bebida más consumida, la sidra, por los asturianos, o nos gana la cerveza o el vino? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, el consumo de sidra en Asturias es un consumo alto. Estamos hablando en torno entre los 50 a los 55 litros por persona y año aquí en Asturias. Cierto es que en el momento que salimos de Asturias eso se desploma, ¿no? La media nacional de todo tipo de sidras, incluida algunas sidras de importación que pueda haber en zonas turísticas españolas, y sidras vascas, asturianas, gallegas, sidras espumosas o sidras naturales, la media nacional anda en torno a 1,8, si no me equivoco, litros por persona y año. Es decir, aquí prácticamente bebemos casi todo lo que producimos. Las cifras de la cerveza, por otro lado, donde realmente se resienten suele ser en el norte de España. Aún así también son bebidas con un consumo muy alto, ¿no? Y generalmente donde descienden en picado pues es Asturias, Galicia, porque hay otra serie de tradiciones y en nuestro caso clarísimamente es la sidra, ¿no? ¿Nos bebemos lo que consumimos? ¿No se exporta prácticamente sidra? Aquí nos bebemos en torno al 80 al 85% de la producción y luego podríamos dedicar un 10%, algo más quizá ahora, porque también se ha mejorado en ese sentido, a lo que es el consumo nacional. Pensemos que un nicho de mercado que va en aumento y que en los últimos años yo creo que se ha notado bastante es todo lo que va por el canal de distribución de alimentación, pues todo lo que se comercializa a través de supermercados, de grandes superficies. Hay la sidra natural que hace pues 2-3 décadas su presencia era escasa. En estos momentos yo creo que en cualquier cadena comercial
hay 2 o 3 marcas en liza en los supermercados. Eso ha mejorado también. Bueno, pues con la costumbre del fin de semana, pues uno aprovecha, hace una parrillada en el jardín de su casa, si tiene jardín, o si no, se va al pueblo. Y bueno, pues son costumbres que están facilitando que se comercialice más a través de ese canal. ¿Está bien promocionada la sidra? ¿Somos capaces de promocionar la sidra o de momento es una asignatura pendiente? Pues es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Quizá los 2 grandes problemas de nuestro sector y donde tengamos que hacer más hincapié todos sea por un lado la producción de manzana de sidra autóctona y por otro lado la parte final, que sería comercialización, difusión y promoción. Dicho esto, bueno, se han hecho esfuerzos, se ha mejorado, vamos a decir que no todo lo que deberíamos mejorar, pero sí se han hecho cosas mejor que hace unos años atrás, ¿no? ¿Qué ocurre? Hablábamos que nuestra sidra es un producto muy asequible en cuanto al precio. Los costes pues cada vez están más ajustados. Y el lagarero en los últimos años todavía continúa haciendo grandes inversiones en la mejora tecnológica y en la mejora de instalaciones. Claro, apenas tenemos margen para dedicar, digamos, todo lo que se quisiese dedicar a promoción, difusión y publicidad. Y en ese sentido, pues es asignatura pendiente y por otro lado también queremos recabar el apoyo de las administraciones públicas. Alguno dirá, hombre, ¿y por qué hay que pedir ayudas a las administraciones públicas? Pues hombre, es algo tan sencillo como que cualquier producto agroalimentario de otra región, de otra zona, pensemos en el ámbito de los vinos o de, no sé, de las industrias cárnicas o de cualquier producto agroalimentario, pues tiene el apoyo de sus administraciones públicas, bien sean ayuntamientos, comarcas o regiones. ¿La sidra nota la crisis que padecemos o no? ¿Se desciende el consumo por ello o no? Bueno, sí se nota, pero podemos decir que en general es un valor, yo me gusta decir que es un valor refugio, ¿no? Es decir, hay personas que dejan de consumir otros productos, pues quizá con precios más altos, y sí se refugian en la sidra, que es un producto asequible. ¿Quién no tiene en Asturias para tomar un par de botellas de sidra y un par de tapas, ¿no? Yo creo que eso es una costumbre muy sana. Ahora bien, por otro lado, claro, la gente en épocas de crisis sale menos a la calle, por lo tanto, también el consumo baja. Y por otro lado, pues si a la hostelería no le va bien del todo, pues a la sidra tampoco le va bien del todo como proveedores de la hostelería que somos, ¿no? En ese sentido sí se deja notar la crisis, pero bueno, con la particularidad de que quizás sea una de las bebidas o la bebida en Asturias que menos se resienta, ¿no? Los lagares están acabando de machacar, de mallar la sidra. ¿Cómo se presenta la temporada? Bueno, pues ha sido un tanto compleja esta campaña, podemos decir que ha sido corta, la tendencia es a acortar las campañas, pues con nuevas tecnologías y también muchas veces por la climatología o por, en el caso de este año, pues la escasez de manzana autóctona, pues ha sido una campaña corta. Todavía es, digamos, muy pronto para poder hablar de calidades o hacia dónde apunta esa sidra. Lógicamente tenemos puestas nuestras mejores esperanzas en esa sidra y en la primavera quizás sea el momento, ¿no?, de hablar ya hacia dónde apunta esa cosecha, ¿no? ¿Se utiliza exclusivamente manzana asturiana para hacer sidra? Se utiliza exclusivamente para la denominación de origen protegida y también hay que decirlo, hay otros lagares o otras partes de la producción, aunque no vayan destinadas a la denominación de origen protegida, que se hace también con manzana asturiana al 100%. Ahora, tampoco vamos a ser tan ingenuos de decir que toda la sidra que se hace en Asturias se elabora al 100% con manzana asturiana, porque este año precisamente no ha habido manzana suficiente y ha habido que acudir a otros mercados a los que tradicionalmente se acude y que son mercados de manzana y sidra. El más cercano es Galicia y cuando no lo hay suficiente en Galicia o no hay una gran cosecha en Galicia, pues se recurre sobre todo a zonas manzaneras francesas, Bretaña y Normandía.
¿Por qué no hay suficiente? Porque ya no es como antes, no se cosecha manzana, ¿o qué problema hay para que...? Hay un descenso importante en el cultivo de manzano en Asturias. Quizás son muchas las razones, ¿no? y también complejas, ¿no? Sería complejo el análisis, ¿no? Nosotros sí estamos, por otro lado, muy comprometidos, ¿no? con el tema de la manzana autóctona, y la prueba es que en la última década, quizá en los últimos 15 años, las mayores plantaciones que se han hecho en Asturias las han hecho lagareros. Había, digamos, dos figuras completamente diferenciadas tradicionalmente en Asturias, que era el productor de manzana, o comúnmente llamado cosechero, y el lagarero, ¿no? Eran dos actividades diferenciadas. En este caso la tendencia es que cada vez más los lagareros dispongan de una parte de producción propia de manzana, de tal manera que puedan controlar las variedades que les interesan, las épocas de maduración, cómo está cultivada esa manzana, y a su vez experimentar, digamos, con los distintos mostos que sale de esas manzanas. ¿Qué se necesita? Que se plante más y reponer, digamos, hay un tejido productivo que está ya, digamos, casi difunto, ¿no? Y hay una parte importante de antiguas pomaradas que, bueno, pues no se cuidan, se abandonan. A veces ni se recogen, vemos las manzanas en el suelo. Efectivamente, porque en muchos casos ha dejado de ser una actividad secundaria que tenía cierto peso en la casería asturiana, ¿no? Pues que suponía pues el apoyo para comprar una moto, un coche al hijo, o que fuese a la universidad, bueno, ese tipo de cuestiones, y cada vez ha tenido, digamos, menos peso, ¿no? Nosotros entendemos que la manzana en Asturias tiene futuro. También es cierto que hay grandes dificultades y que hay que reconocer que en el cultivo de manzana los daños, por ejemplo, por especies cinegéticas, pues es un problema, y otras especies, como sería el caso de la rata topo en algunas zonas de la región, que, bueno, pues ha destrozado grandes pomaradas. Y bueno, sí abogamos porque se impulse este cultivo de forma profesionalizada, o al menos semiprofesionalizada, y también bueno, pues abrir un poco los ojos al potencial agricultor, ¿no? Sería interesante que se viese ese potencial, ¿no? Que pudiésemos decir, bueno, pues a partir de tantas hectáreas de cultivo una familia asturiana puede vivir de ello. Estos son los números, estos son los márgenes, y yo pienso que si se echasen los números, si se viese, digamos, el alcance de ese cultivo, podríamos analizarlo muy positivamente. Lo que pasa es que casi siempre nos estamos quedando en los cuatro tópicos, que es un cultivo muy disperso, que son, digamos, que ya no pequeñas fincas, sino en muchos casos son recortes de fincas, ¿no? O sea, 4 pomares aquí, 4 allá, 6 allí. Bien, todo eso hay que reconvertirlo, hay que darle una vuelta. Se requiere también el apoyo, ¿no? Pues el apoyo de las administraciones, que se está subvencionando el cultivo, pero quizá todavía eso sea insuficiente. El apoyo, por ejemplo, de las entidades bancarias asturianas, con cierto compromiso, pues ¿por qué no? Créditos blandos cuando se inicia ese cultivo, la necesidad de localizar terrenos, algo se está haciendo desde la Consejería de Medio Rural y desde el Banco de Tierras en ese sentido, y bueno, estructurar una serie de medidas que favorezcan el cultivo. Buscando esos nichos de empleo que hay que rebuscar de donde sea, debajo de las piedras en época de crisis como esta. ¿Se puede vivir por ejemplo, de tener pomaradas o no? Sí, yo pienso que sí, que, bueno, si estamos hablando, no sé si el umbral sería 5, 6 o 7 hectáreas, pero aproximadamente por ahí andaría. A partir de ahí yo creo que una familia podría vivir y con cierta holgura. Yo a veces me llama la atención sociológicamente, ¿no? Quien cultivaba manzanos en Asturias, pues normalmente era ganadero, bueno, pues tenía la casería tradicional, ¿no? Y hoy en día, cuando se habla con algunos de esos antiguos agricultores, hoy sobre todo ganaderos, que también están pasando grandes problemas, muchas veces te dicen, pero eso da mucho trabajo.
Y hombre, yo me sorprende que muchas veces esa reflexión la haga personas que en su vida no han disfrutado de unas vacaciones, porque, bueno, tienen ganado y tienen que catar 2 veces al día y tienen que atender ese ganado, y que esto les parezca, digamos, una carga de trabajo importante. No sé, yo creo que puesto sobre la mesa y analizándolo podría ser una buena salida para el campo asturiano. La agricultura en general aquí está de capa caída y queda muy poco. O sea, estamos hablando de algo de manzano de sidra, algo de fruticultura, kiwis o pequeños frutos, y algún cultivo que destaca como pudiese ser la fava, pero poco más. Lo demás en realidad son cultivos forrajeros que van en función de la ganadería. Bueno, no se va a mojar, pero ¿dónde está la mejor sidra de Asturias? No sé si se va a mojar, como presidente de la Asociación de Lagareros. Bueno, es muy complicado en el sentido de que ¿dónde está? Hombre, si hablamos de zonas sería difícil porque tendríamos que hablar también de épocas del año, ¿no? La sidra de la Marina viene en una época y la sidra de interior, de zonas como Nava, Tiñana o Sariego, pues viene en otra época del año. Es un juego de temperaturas también, ¿no? Si hablamos de marcas, realmente quedaría muy feo que yo dijese alguna marca, pero... No, por eso le preguntaba más regiones, ¿no? Pero sí es cierto que hay marcas, que por ciclos, podríamos hablar de 8 o 10 marcas, ¿no?, que siempre están en la parte alta del ciclo, y que estos ciclos pues se van sucediendo a lo largo de la reciente historia sidrera, ¿no? Yo creo que también lo importante que tiene la sidra y ese juego que da, siempre decimos que el consumidor de sidra es nómada, ¿no? Que se va moviendo y va buscando el mejor palo, ¿no? Y eso es parte de la cultura de la sidra, ¿no? Entonces, pues el animar a la gente que participe de ese recorrido, que disfrute de la sidra y que allá donde encuentre buena sidra pare y la disfrute, yo creo que forma parte, ¿no?, de lo que es la sidra en Asturias. José María Osoro, el presidente de la Asociación de Lagareros de Asturias, muchas gracias por estar hoy aquí explicándonos todo esto. Si quiere añadir algo más, le damos la oportunidad, si no, pues insisto, muchas gracias por estar aquí. No, por nuestra parte, hombre, yo creo que si cabe en esta estéril polémica que se suscitó, dar un poco las gracias a los innumerables apoyos, ¿no?, que hemos visto desde la sociedad asturiana en favor del producto, y eso dice mucho, ¿no?, del cariño que se le tiene a los productos de esta tierra, que yo creo que tenemos que estar orgullosos de ellos y muchas veces no quedarnos con estos tintes a veces un tanto negativos, sino quedarnos con lo positivo, que es mucho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que les esperamos en esta cita de Primera Plana todos los viernes a las 10 de la noche y todos los domingos en esa redifusión que hacemos a las 9 de la noche. A esa hora nos pueden encontrar aquí en Teleasturias, tratando, como ven, y con formato de entrevista, temas que son actualidad en nuestra región. Gracias y muy buenas noches.